Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional, con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los sábados a las 20 en Radio con Voz. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en otro encuentro de Mundo en Clave, como todos los sábados a las 20, aquí en Radio con Voz. Un fin de semana diferente, ¿no? Venimos acaba de terminar, junto con Más o Menos Bien, acaba de terminar justamente el partido entre Inglaterra y Francia, 6-4, qué impresionante. ¿Cuántos goles? Y ahora vamos con Mundo en Clave como parte de la espera a lo que se viene mañana. Larry Levy. ¿Qué dice usted, señor Hugo Gulman? Mañana estamos todos nerviosos. 10 goles en este partido. Mientras mirábamos cómo finalizaba más o menos bien, sí. Que terminó más o menos bien. Terminó más o menos bien. Pero ¿no sentís que ya lo más importante pasó el otro día de alguna manera, más allá de que mañana jugamos el campeonato? Sí, ya pasó ese momento histórico de remontar la adversidad, ¿no? Y sobre todo con un final, con una bandera que cambió hasta el humor político, ¿no? Esto es interesante. Tal cual. Y aquí, bueno, es interesante. Da pie para otros programas de Mundo en Clave, porque Mundo en Clave no es un programa deportivo. Acá estamos para intentar ofrecer una mirada diferente acerca del escenario internacional, y lo hacemos a veces con países, a veces con regiones, a veces con algún tema que atraviese a muchos países. Y hoy nos vamos a dedicar a un país muy cercano, ¿no? Un país muy cercano que... pero si te parece, podemos hacer algún repaso internacional y después nos volvemos al país cercano. Hagamos el repaso. Yo siempre cuento lo mismo. Pasan cosas en el mundo, nosotros no alcanzamos a cubrir todo, no es nuestra intención, no es coyuntural el programa, por lo tanto elegimos 4, 5, 6 noticias que tienen que ver con la geopolítica, que pueden ser trascendentales a lo que ocurrió y va a ocurrir, ¿no? Como escenario de lo que va ocurriendo en el mundo, de lo que va pasando en el mundo, y que puede ser determinante para muchas cosas, ¿sí? Ahí vamos. Dale, ¿querés empezar vos con la noticia? Muchas gracias. Argelia acelera la conformación de una nueva Asamblea Nacional tras las últimas elecciones legislativas. Este proceso es clave para la estabilidad política en la región del Magreb y define el futuro de la estrategia de exportación energética hacia Europa. Analistas internacionales siguen de cerca los nombramientos en un parlamento clave para la zona. Los equipos técnicos de los BRICS iniciarán la próxima semana el trazado operativo de sus nuevos acuerdos laborales. Tras las reuniones lideradas por la India, que tiene la presidencia pro tempore, las potencias emergentes priorizarán la digitalización transfronteriza de la seguridad social y el diseño de estrategias conjuntas para combatir el empleo informal a nivel global. Comenzó en Manila la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ASEAN. El encuentro, que se extenderá hasta el 24 de julio, estará fuertemente marcado por los debates sobre la soberanía en el mar de China Meridional y los planes para acelerar la conectividad digital y de transporte en la región. En la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial de Shanghái, el bloque chino buscó liderar el debate sobre la gobernanza digital global. Pekín manifestó su rechazo formal a los bloqueos tecnológicos de Occidente, advirtiendo ante los líderes internacionales que no se deben trazar fronteras ideológicas en el desarrollo de la ciencia del futuro. La Unión Europea endurece su postura comercial frente a Pekín y debate la aplicación de aranceles masivos a sectores completos, como la industria automotriz y la agrícola. Con esta medida sistémica, Bruselas busca blindar
de forma urgente el mercado europeo frente al ingreso de productos chinos con precios por debajo del costo de fabricación local. Y cerramos con una tragedia que pasa en silencio en las noticias. El Grupo de los Siete y la Unión Europea emitieron una dura declaración de urgencia por la guerra civil de Sudán. Los ministros de Asuntos Exteriores exigieron al grupo paramilitar fuerzas de apoyo rápido que detenga de inmediato sus ofensivas. Además, reclamaron el cese de las amenazas contra la población civil y permitirse el acceso a la ayuda humanitaria. Y pasadas las noticias, les contamos que el país del que vamos a hablar hoy, que está muy cerquita, tiene esta música. Yeah, hey, pequeño, fuerte y valioso, bonsai. El flow latino más fino de Paraguay vino, aterrizando en la cuna del rap hispano. Sabía que el día llegaría tarde o temprano. Soy de una especie casi extinta que con tinta pinta galaxias distintas. En homenaje al lenguaje en el tracklist traje rap pintas. Los tiros para atrás, no se me da bien lo del breakdance. Ninguna mosca mata y se hace el gasta en sus canciones. Yo escribo sobre el arma más letal, las emociones. Hay muchos cantantes de rap en Paraguay. Hay una movida muy grande con Provocó sorpresa, ¿eh? Ahí detrás del vidrio dijo, esto no lo sabía. No me parecía que era de acá. este cantante. DA se llama, porque su nombre son las iniciales, Diego Alviso, DA, las iniciales en inglés, es uno de los máximos exponentes del rap paraguayo actual. Se caracteriza porque suele viajar y grabar rimas improvisadas en las calles, ¿no? En los colectivos, en las plazas. Bueno, es el rap legítimo, el que improvisa, claro, ¿no? Y sobre todo sin ningún tipo de filtro sobre la realidad socioeconómica del país. Subir un poquito. La damita le gusta el rap clásico, mueva el son del bicho puri natural, no plástico. Tenía mucho para elegir sobre él, sobre otros cantantes también, pero sobre este en particular había muchísimo y me costó elegir. Finalmente, bueno, fue esto porque fue esto, ¿no? Y me parece que es una buena intro para el editorial que todas las semanas nos trae Larry Levy. Bueno, las alternativas por las que atraviesa y seguramente pasará América Latina no difieren de las que sacuden al resto del mundo, pero la proximidad con nuestra propia realidad hace que, a menudo, perdamos la perspectiva global y la dimensión profunda de lo que nos sucede. La disputa, casi siempre, se resume en una feroz carrera por la supremacía y la supervivencia. El actor que busca volverse dominante lo intenta mediante el saqueo de los recursos ajenos y la explotación del trabajo del otro, ya sea por asfixia externa o por sumisión de las élites locales. En este tablero, la ubicación geográfica juega un rol crucial. La abundancia de riqueza natural transforma a una nación o a una región entera en un objetivo vital para los intereses de las potencias mundiales. Y aunque hoy muchos de esos poderes económicos carecen de bandera o pasaporte, todavía se identifican bloques hegemónicos consolidados por herencia, intereses financieros o una historia compartida. El país que analizaremos hoy fue y sigue siendo víctima de un choque de intereses imperiales que, tras largas disputas, lograron estabilizar sus fronteras a costa de convertir a Paraguay de este suelo estamos hablando hoy, es en un estado fallido. Aquella nación que supo desplegar un audaz plan de desarrollo soberano allá por el siglo XIX fue reducido a un territorio arrasado y condenado al olvido por la violencia de los bloques de poder. Pero la historia y la geografía suelen favorecer y ofrecer revanchas. Aunque persista su postergación relativa, Asunción regresa a la agenda global debido a que sus entrañas albergan un recurso estratégico vital, el acuífero guaraní, que junto a su enorme potencial energético posicionan a Paraguay en el tablero de las ligas mayores.
Y si bien aún no es protagonista, está a punto de salir a escena. Y vos sabés que antes de introducirnos en la nota que tenemos con un entrevistado ahora enseguidita, me gustaría, hay algo que une de alguna manera el editorial que vos dijiste con la música que pasamos y con una sorpresa que les produjo al equipo de trabajo aquí en la radio esa canción, porque en realidad arrancaba en guaraní la canción, no arrancaba en castellano, y sorprendido porque estábamos hablando de Paraguay, era otro idioma. Bueno, vale la pena, entre una de las grandes curiosidades que tiene Paraguay, que a diferencia del resto de América Latina, donde mayormente los idiomas indígenas quedaron relegados, en Paraguay el 90% de la población es bilingüe y tienen incorporado el guaraní al castellano y se habla independientemente de las clases sociales, ¿no? No lo hablan solamente las comunidades nativas, sino toda la población mestiza y urbano. En la calle también, acá me ayudo con esta ayuda de memoria, porque en la calle también se habla el jopara, que significa mezcla, es una fusión entre el español y el guaraní en una misma frase, ¿no? Vamos a ver en este primer corte que vamos a presentar, de alguna manera se presenta el periodista Leo Rubín, sí. Veterano periodista, que también fue ex candidato a la vicepresidencia de Paraguay, aparte forma parte del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC. Él presenta y dice, ¿no? Es decir, de alguna manera cómo se ve desde afuera, pero hace una mención importante a cómo se percibe también desde adentro. ¿Qué te parece si vemos el corte número 1? Dale. Paraguay, en términos económicos macro, se sigue vendiendo como un país, digamos, muy estable, que lo es hace muchos años. Esto ya empezó en la época de Nicanor, después se afianzó con Lugo, cuando tuvo el mayor crecimiento de la historia. Paraguay, en términos de porcentaje, llegamos a crecer un 14%, o sea, fue una cosa inédita. Se dieron también muchos componentes, no fue todo gracias a Lugo. Así que bueno, hay una parte macro que sigue muy estable. Hay doble grado de inversión también por primera vez. Pero bueno, eso es un poco lo que se ve por afuera. Después que empezaron a entrar y se empieza a perforar las cosas porque el sistema de salud sigue mal, el sistema de previsión social que está acá junto, salud con la parte de jubilación, lo que es la parte de la salud está totalmente desfasada, con muchísima corrupción. Es un país que tiene muchísimas deudas también en el orden de la educación. Así que bueno, es cuestión de empezar a limpiar un poco esa parte que se pinta como linda para encontrar la pura realidad dura de nuestro país. Bien, ahí habla de la deuda que tienen en educación, en salud y en el sistema de previsión, ¿no? Después yo voy a dar datos porque tengo datos precisos de lo que se invierte en educación y en salud. Pero es importante esta diferenciación que hace. Después él vuelve con este tema. Pero es importante que haya marcado el crecimiento, ¿sí? Y lo que en realidad se postergó a través del crecimiento, que es el desarrollo industrial. Algo que pasa con casi todos los países de América Latina, que está tratando Lula, por ejemplo, de que no ocurra. Es decir, industrializar y el proceso de industrialización multiplicarlo para, por lo menos, asegurar y perpetuar los números, ¿no? de la economía. Sí, vamos a ir al video 2, porque ahí habla de la región, puntualmente del Mercosur, pero después sigue extendiéndose hacia otros lugares más. Vamos al video número 2. Y bueno, Paraguay tiene una sintonía por ser un país, digamos, conservador y con una de mirada de derecha, o lógicamente con países más afines ideológicamente, ¿no? Claramente con Milei, el presidente Santiago Peña se lleva muy bien, creo que demasiado bien, tanto así que entre comillas, le ha perdonado algunas cuestiones relacionadas con Yacyretá, con deudas que debería cobrar Paraguay, que no le exige, como sí se le exigía al gobierno digamos, anterior, ¿verdad? Por llamar el kirchnerismo o el peronismo en su totalidad. Había más fricción, por ejemplo, con la hidrovía, donde se hablaba mucho del peaje que quería cobrar Argentina. Ahora Paraguay ni siquiera reclama eso.
Lógicamente esto se ha ampliado con Bolivia y con Chile, ya que son países también con afinidad política. Y bueno, lamentablemente Latinoamérica está viviendo un proceso porque, como siempre dice García Lineras o Alfredo Serrano Mancilla, que es muy amigo y es director de CELAC, donde yo también estoy participando, bueno, son procesos, son etapas que no se deben dramatizar. Ahora le toca nuevamente a la derecha, como en Colombia, donde hay un presidente electo que es realmente uno ve sus declaraciones, sus videos, su postura y uno se asusta, uno no puede creer que un país como Colombia pueda elegir a semejante personaje, no sé ni cómo calificarlo para no ser tan duro, digamos, grotesco personaje te diría, porque la verdad que no sé cómo llamarlo. Así que bueno, obviamente y con Estados Unidos absolutamente alineado, a un punto de bajarse los pantalones Paraguay de una manera increíble. Nunca vi tanta pleitesía a Marco Rubio o a Donald Trump. Fíjate que hay todo un hilo conductor en lo que dice, ¿no? Nos introducen un ribotril, en un calmante, que es el análisis de García Linera y de Serrano Mancilla, como bueno, hay que aceptar que este ciclo es de la derecha, pero expresa una línea conductora y un hilo conductor entre los gobiernos de Argentina, a quien Paraguay en este momento no le exige a Milei lo que le exigía al peronismo, la victoria de un personaje nefasto en Colombia y el mandato que se cumple desde arriba, desde Trump hacia el sur. Si le está trazando una línea muy particular y muy precisa, ¿no? Más allá del respeto que le tengo a ambos, ¿no? A García Linera y a Serrano Mancilla, me permito disentir porque es inevitable dramatizar lo que está pasando porque lo está padeciendo el pueblo, ¿no? Y parte de eso, y enlazándolo de alguna manera con lo que estaba diciendo Leo Rubín en el bloque anterior, cuando hablaba de un 14% de crecimiento en épocas de Lugo, habría que pensar de ese 14%, no es solamente un 14, 14 es un número frío, puede ser un 7, puede ser un 3. El tema es cómo se distribuye y cómo es pensando en aquella famosa frase de Néstor Kirchner, con la gente adentro o no, porque también el gobierno argentino está hablando de crecimiento y durante otros gobiernos de derecha en Argentina, en nuestro país, que es donde más donde lo padecemos en carne propia, también hubo crecimiento, pero ese crecimiento no quiere decir que le haya llegado al pueblo. Y en eso entonces, en ese sentido, digo, bueno, es cierto que son procesos, pero de ahí a no dramatizar, me parece que si no lo dramatizamos y lo ponemos en un contexto verdaderamente difícil, sería verlo de manera pasiva, y me parece que no es para verlo de manera pasiva en este momento. Amigo Gulman, coincido plenamente con usted, y eso se nota en los números también. ¿Por qué? Porque el PBI per cápita es muy similar, con un PBI en valores nominales absolutamente diferentes. Nosotros tenemos un PBI de 15 veces más. Entonces, esas diferencias de las que vos marcás, de lo que le llega o no le llega al pueblo, hablan de que los dos PBI per cápita son muy similares, lo que significa que en Paraguay la diferencia es muy alta, mucho más alta que acá, entre la clase alta y la clase baja. ¿Sí? La distribución de la riqueza es mucho peor aún que la que nosotros tenemos en la Argentina. Claro, pero es muy, muy bien lo que porque decís. Aparte, Larry, está bien, vos, es verdad lo que planteabas, que América Latina se debe una industrialización mayor, entre otras cosas no la tiene, o por diferentes gobiernos, por las presiones de afuera, por diferentes razones. Más allá de eso no lo estamos analizando en este momento. Pero una cosa es analizar que falta industria y otra cosa es pensar que se aceptan gobiernos que vienen a destruir la industria. Porque industria había menos de la deseada, menos de la necesaria. Es probable, coincido, y hasta se podría pensar en qué rubros, ¿no? En qué tipo de industrias. Pero el venir a destruir y mirarlo pasivamente y no dramatizar, me parece... Paraguay es un estado fallido desde fines del siglo XIX. Tengamos en cuenta que no le permitieron crecer. Fue el primer país que en América Latina tuvo tren. ¿Sí? Era parte de un proyecto mucho más amplio de modernización. Sin embargo, bueno, vino la guerra con Brasil y Argentina, lo que les ocasionó un detenimiento, una parálisis brutal. No podían permitir las dos capitales
que Paraguay llevase la delantera en el desarrollo, ¿sí? Así que lo convirtieron en un país fallido. ¿Querés que vayamos al tercero? ¿Querés tirar algunos datos? A ver, vamos a reforzar un poquito. Vamos a reforzar un poquito. Nosotros tenemos 15 veces más PBI que ellos, y el valor nominal argentinos son 15 veces mayor que ellos. Pero el PBI per cápita, ellos están en los 13.000, nosotros estamos en los 15.000, lo cual no hay demasiada diferencia, ¿sí? Estamos hablando en dólares. ¿Cuánto destinan? Y él lo dijo. Me pareció muy importante que haya marcado. En salud invierten apenas entre el 3 y el 4%, mientras la Argentina, hasta el gobierno de Milei, teníamos un desarrollo del 6-7%, llegó a estar al 9% la inversión en salud. En educación estoy hablando. En salud tienen los mismos guarismos, ellos, entre el 3 y el 4%, nosotros teníamos el 9% y hoy tenemos el 6%. Es decir, es brutal la caída argentina. Ellos lo mantienen bajo desde hace mucho. Y lo que vos decías de las industrias, Paraguay nunca se desarrolló industrialmente. En cambio, Milei viene a destruir, el proyecto es destruir lo que se había construido aquí, pyme e industria. Allá no hace falta destruirlo, o sea, nunca creció. Bueno, no sé si tenés datos, por ejemplo, así puntuales sobre la sopa paraguaya. No, datos puntuales no, pero la consumo. Te confieso que la consumo y es riquísma. Sí. Que no es una sopa. Bueno, yo te puedo contar que si pedís la sopa paraguaya, te van a servir una especie de bizcochuelo que tiene harina de maíz, tiene queso, tiene cebolla, tiene leche. ¿Y conocés la historia? No, la historia no conozco. La consumo, pero no la tengo. Según cuenta la leyenda, había un cocinero que era quien trabajaba para el primer presidente que tuvo Paraguay, Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional, que estaba cocinando y se pasó en la cantidad de harina, cocinando la sopa de maíz. Y le quedó sólida. Y al presidente le encantó y la bautizó como sopa sólida. Y ahí quedó la sopa. Es el cuento como el dulce de leche, ¿no? Que se hirvió la leche y se sigue hirviendo y se quedó y se convirtió en dulce de leche. Bueno, yo tengo que agradecer. Se encontró con rosas claro. y tuvieron el postre. Bueno, yo voy a agradecer porque es cierto que como sopa paraguaya, chipaguazú, y eso se lo tengo que agradecer a una amiga nuestra, Perla Paredes, que a veces nos convida con esos manjares paraguayos que son excepcionales. Bueno, ¿qué te parece si vamos al video número 3? Vamos. Y después lo comentamos. Dale, vamos al video número 3. No he visto ningún progreso, por ejemplo, con Bolivia. Siempre con Bolivia es un país muy cercano que nos ha separado aquella guerra del Chaco y desde ahí como que no hubo una sintonía. A pesar de que Evo Morales se llevaba muy bien, incluso con el expresidente Cartes, ¿no es cierto? O sea, tenían sintonía. Ni qué decir con Lugo, ¿verdad? Pero no veo que haya dentro de América Latina, Paraguay mantiene sus relaciones comerciales con sus socios más fuertes, que son en primer lugar Brasil y en segundo Argentina. Pero no ha cambiado económicamente ni comercialmente estos giros a la derecha de otros países de América. Hay que darle más tiempo también, ¿no? Chile es un comprador de carne también de muchos años, así que no hay nada nuevo tampoco ahí. Y con Colombia tenemos muy poca relación comercial, prácticamente nada. Nuestro país, Paraguay, su primer socio, aquí está la contradicción, su primer socio a nivel importación es China. Paraguay importa el 38% de sus productos de China. Tiene una dependencia de China brutal. Te estoy hablando casi del 40%. Y no solamente eso se ve en vehículos o en teléfonos celulares, porque como ustedes saben, desde el iPhone hasta la última marca se fabrica en China, sino que también Paraguay importa, vehículos, todas las marcas había y por haber, pero también maquinarias agrícolas, herramientas agrícolas que se usan para la producción, pero tenemos una dependencia de China enorme, sin embargo no le podemos vender nada porque no tenemos relaciones diplomáticas. Y es una exigencia de Estados Unidos y ahora se está dando un tema muy puntual con las licitaciones del 5G. Paraguay, como en otros países, empieza a tener licitaciones de 5G un poco atrasadas ya, pero en la infraestructura, por primera vez en la historia, esto no pasó nunca,
se puso una cláusula donde directamente se dice que si el país no tiene relación diplomática, no puede comprar de ese país. Es decir, Paraguay no le puede comprar a China, y te voy a hablar directamente de una marca que es Huawei, que es la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo, y Huawei no es teléfono, o sea, lo más grande que tiene Huawei es digamos, la infraestructura, todo lo que está detrás, ¿no? En la antena, en las torres, y viene trabajando con Paraguay desde la época del 2G, digamos, o sea, pasó por 2G, 3G, 3,5, 4, y ahora en el 5, porque Estados Unidos le presiona. Paraguay no puede comprarle a China, no le puede comprar a Huawei. Es una maravilla este tramo. Y justamente, aparte, no puede comprar el Huawei. Todavía no tiene Estados Unidos para ofrecer el 5G y China está laburando ya en el 6G. Sí, es cierto. Pero es interesante porque el hilo acá lo que muestra es, empezamos a hablar con él de los países vecinos. Entonces nos cuenta que, bueno, Argentina y Brasil, los socios mayoritarios de la zona, con Bolivia siempre tuvieron un entredicho histórico, un poco de carne que le compra a Chile. Con Colombia nada, no tiene absolutamente nada. Con Perú no aclaró cuál era, digamos, el trasiego de mercancías, pero también de escaso valor, digamos, ese trasiego. Pero cómo se cuela el protagonista de este cambio civilizatorio. Uno puede estar en contra, puede estar a favor, te puede gustar los chinos, no te pueden gustar los chinos. Lo que es evidente que la injerencia china, entre comillas, lo digo como injerencia, se cuela aún sin tener relaciones diplomáticas. 38% de lo que se comercia, de lo que se importa en Paraguay procede de China, sin tener relaciones diplomáticas y con la prohibición de Estados Unidos. Me parece que a Trump no le va muy bien con esa prohibición, ¿no? No le va muy bien. Además, bueno, de alguna manera uno lo podría relacionar con lo que planteabas antes de la desindustrialización, ¿no? Porque la misma presión que ejerce para una cosa la ejerce por la otra, solamente con ellos y solamente dependiendo de ellos, ¿no? Hay algo que no pusimos y me gusta rescatar. La dependencia de las empresas telefónicas, de telefonía celular en Paraguay, tienen una casi el 100% de material de Huawei y la otra casi el 90%. Un cambio para obtener el 5G y posteriormente el 6G, si Estados Unidos lo desarrolla, implicaría un gasto enorme. Y él nos aclara, no lo pusimos en el recorte, él nos aclara que ese precio lo va a pagar el consumidor, porque no va a tener, las empresas telefónicas no van a asumir ese gasto. Y es un gasto en infraestructura muy caro, ¿sí? Escúchame, tenemos que ir a una pausa. En la pausa me como un borí. Dale, y enseguida vengo. dale. ¿Querés que te cuente de qué se trata? Da verde, sí. Después, si no, ¿no? Puede ser pollo o carne de vaca y es como una especie de caldo bastante espeso con unas bolitas pequeñas de harina de maíz. Algunos le ponen queso también, yo no, que se amasan con la mano, ¿no? Y la palabra borí proviene del vocablo guaraní bolita, justamente, que se acopló en otro borí. Bolita. Bueno, bolita. vamos a la pausa y volvemos con Guaraní Ibi, que Ahí es está. tierra guaraní. Dale. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave en Radio con Voz. Donde estés, en todos lados, donde quieras. En YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. Los periodistas que querés ver y escuchar. Voz. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave en Radio con Voz. Esta es una selección de polcas, ¿no? Es una
variedad. Y una cantante también que es muy joven y que, bueno, tomó esta, es una de las músicas tradicionales, ¿no?, de Paraguay. Sí, pero que está copiada también hacia Misiones, también hacia Corrientes, Sí, porque claro, sí. hay una unidad cultural Sí, ahí, por un supuesto, hilo conductor sí, cultural sí, muy sí. importante, ¿no? Tal cual, tal cual. En el próximo bloque, en la entrevista con Leo Rubín, ahí se explaya sobre las relaciones que tiene Paraguay con Europa. No puede evitar volver a China, porque evidentemente tiene que volver a China, y ahí introduce otros protagonistas que hoy tienen trascendencia en el mundo. Vamos al video número 4. Desde el punto de vista comercial, como te expliqué, China, nosotros somos su socio principal en importación, cero en exportación. El segundo es Brasil, de donde más importamos. El tercero es Estados Unidos. Con la Unión Europea hay poco y nada realmente. Ahora con este tratado de libre comercio, bueno, se empezarán a mover algunas cosas. A mí me dicen los productores, a quien le hice entrevistas, que en el caso, por ejemplo, de la soja, no se va a mover demasiado la balanza. El que más le compra soja a Paraguay es Argentina. Es el comprador principal de nuestra soja. Así que ahí no se va a mover demasiado, digamos, ¿verdad? Y desde el punto de vista político, hay un intento, como ustedes saben, digamos, de la Comisión Europea. Hace poco hubo una visita del vicecanciller alemán, también apareció por aquí alguien de Francia, hace sus recorridas por el Mercosur, intentando, digamos, captar lo último que le queda, porque se han olvidado Latinoamérica, y China inteligentemente ha entrado, pero ha entrado de una manera, yo te diría, muy positiva. Yo veo muy positivo, ¿no? Porque ha entrado con inversiones no solamente directas, sino también han hecho inversiones gigantescas, como el puerto de Chancay en Perú, por ejemplo, que es monstruoso, digamos. Hay otros países que se están metiendo en la cancha, como países árabes también, porque como ustedes saben, algunos de los países del Golfo son muy fuertes en inteligencia artificial, y necesitan energía. Ellos tienen petróleo, lógicamente, pero Paraguay tiene todavía mucha energía. Esto es un tema, ¿no? Porque Paraguay acaba de firmar un convenio con Taiwán a 15 años donde se le entrega la energía por un precio casi a la mitad de lo que nos cuesta a cualquiera de nosotros, de los usuarios de nuestras casas, digamos, ahora. Y se hipoteca la energía por 15 años, algo que muchísimos hemos criticado. Ingenieros expertos han dicho, no puede ser. Ahora empieza con un uso de energía muy poco, pero de aquí a 15 años, cuando lo que dice el convenio, ellos prácticamente van a usar 1,5 turbinas de Itaipú, que es la generadora de energía más grande del planeta, digamos. O sea, y usar una turbina y media en una, llamémosle industria, porque no es una industria en tal, pero por usar un término que no genera trabajo, porque los servidores de IA son tinglados con aire acondicionado y puramente computadoras, digamos. Hay una persona por tinglado, no necesita gente. Entonces no genera empleo, no genera impuestos, no genera nada, digamos. Y toda la información de la IA no es que se va a quedar acá el conocimiento, se va a Taiwán o al Silicon Valley. Entonces es un pésimo negocio para Paraguay, que realmente lo único que hace nuevamente es hipotecar nuestra soberanía por nada. Qué difícil, ¿no? Porque es inevitable cuando uno hace este tipo de notas, va y viene continuamente, hace un ida y vuelta entre lo que pasa en ese país y la Argentina, ¿no? Va y viene, va y viene. Y decís, ese tipo que firmó y que le cedió eso a Taiwán, es bobo. Ese tipo que piensa que es mejor para los paraguayos. Y inevitable pensar que el otro día, bueno, nos salvó también Scaloni, nos salvó Messi, nos salvaron los muchachos con la bandera, de que se firme esa ley de tierras que nos iba a hipotecar el país, ¿no? Y son bobos. No son bobos. No, bueno, al contrario. Dijo algo muy importante, la corrupción. Pero más interesante, o aportando también a lo que vos decís, es todo el recorrido que hizo, no solamente el ida y vuelta a Buenos Aires, Argentina y Paraguay, sino que en general nosotros les preguntamos a nuestros entrevistados por sector, ¿no? Vamos y decimos, bueno, ¿qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con...? En este caso, que también se lo preguntamos en esos términos, él no tiene una mirada geopolítica interesante, porque nos recorrió por Europa,
que para Europa, Paraguay no significa nada. El mayor comprador de soja de la Argentina. Y ahí introdujimos otra de las cosas que se dicen, ¿no? Que Paraguay exporta más soja de la que planta, es decir, porque debe haber de Argentina, y nos hizo una alusión, quiso mantenerse de manera modesta y cautelosa con respecto a esa afirmación, pero bueno, habló de la hidrovía también, así que evidentemente no estábamos cerrados en esa pregunta. Sí, pero vale, a donde quiero llegar es a esto. Analizó la posición de Paraguay y habló de China, habló de Europa, habló de los países del Golfo, habló de Taiwán y habló de su propia energía. Es decir, todos los elementos que en geopolítica tienen un valor trascendental. Y los juntó todos porque no hay forma de separar. En realidad, nosotros podemos preguntar como querramos, pero es imposible desvincular en geopolítica los poderes que están repartidos en el mundo. ¿Sí? Vale la pena también para poner en contexto que después vamos a profundizar en otro momento sobre este tema, pero sí comentar que Paraguay es una potencia mundial de energía limpia, es uno de los mayores exportadores de electricidad del planeta, porque tiene por un lado la represa de Itaipú compartida con Brasil, y por otra parte, Yacyretá compartido con Argentina. Casi el 100% de la luz que consumen es renovable y venden el excedente. El excedente es amplio, después vamos a comentar exactamente Tal cuánto cual, es el después vamos a excedente, ampliar con que eso. es muy importante. Bueno, pero sin embargo también retrata la forma de vida en Paraguay, los precios, ¿no? Nosotros vivimos comparando porque en la Argentina tenemos una cadencia no musical, sino de precios muy importante y que hace que el costo de la vida nos varíe todo el tiempo. Pero bueno, la estabilidad económica de Paraguay es importante y los precios, hoy la Argentina está muy cara para los paraguayos y los argentinos van de compras a Paraguay en este momento. Nos decía, por ejemplo, que 4 cubiertas es lo que cuesta en Paraguay, cuestan una cubierta de aquí. Una cubierta en Argentina. ¿No? A ver, miremos el salario promedio. El salario promedio en Paraguay ronda los $500, más o menos. En la Argentina, más o menos 700 a 800 el salario promedio. Pero el mínimo en Paraguay es mayor, es más alto que el mínimo en la Argentina. Miremos las cosas que nos están pasando con estos gobiernos liberales o ultraliberales como el que tenemos nosotros, que no solamente destruye la industria, sino que desvirtúa la cadena de supervivencia de la gente. Bien, podemos ir al siguiente video que... Bueno, otra de las preguntas que usualmente le formulamos a los entrevistados que están en otros países para conocer cuál es la visión de ese país en relación a los conflictos o a los que más trascendencia tuvieron en los últimos tiempos. No son los únicos. El de Rusia contra la OTAN y el de Medio Oriente. Pro Israel y pro Estados Unidos, pero abiertamente como lo hace la Argentina, digamos, quizás no con tanta rimbombancia como lo hace Milei, pero sí en las votaciones ha apoyado a Estados Unidos y a Israel, pero abiertamente. Recordemos que Paraguay nuevamente llevó la embajada a Jerusalén, saliendo de Tel Aviv, digamos, que es el lugar donde están la mayoría de las embajadas del mundo. Se fue a Jerusalén en una manera realmente también lamentable, digamos, porque es como hacer ¿cómo se dice? Como un chúmbale a los países árabes, digamos. Y sin embargo, sí, ha votado. Y en el caso de Rusia y Ucrania también fue siempre a favor de Estados Unidos. No tenemos hoy una relación fluida con Rusia, a pesar de que se mantiene una embajada acá rusa, que está estable. Paraguay no tiene embajador en Rusia desde muchos años atrás, tiene un encargado de negocio o algún funcionario. Aquí sí hay embajada de Rusia activa, digamos, pero bueno, siempre ha salido a favor de Estados Unidos. Es claro el alineamiento de Paraguay con el poder hegemónico de Estados Unidos
y cómo se enrola en los conflictos y cómo vota en los organismos internacionales, y lo compara con Milei, aunque dice que Milei es un poco más vehemente, por no decir otra cosa, ¿no? Para ser cautelosos en la forma de calificar a Milei con respecto a estas posiciones. Pero bueno, Paraguay es parte del eje hegemónico de Estados Unidos. Es difícil que se salga de ese molde, a menos, y digo, esto es una expresión de deseo, que la patria grande, el Mercosur, tome otro cariz, otro rumbo, como el que tuvo en un momento en que se dio una constelación importante: Evo, Correa, Lugo, Néstor Kirchner, en fin, era un momento interesante. Chávez, era un momento interesante. Uno puede estar un poco más, un poco menos de acuerdo, un poco más a favor o no de determinados personajes, pero esa constelación fue un momento realmente interesante en el desarrollo de América Latina y sobre todo del sur, que nos dio la posibilidad, y por eso nos atacaron a todo y nos desmembraron y nos fragmentaron, tuvimos oportunidad de hacerle frente al hegemón. Pero bueno, eso es lo que pasa. Y bien, bueno, les cuento aparte que tiene unos cuantos lugares turísticos muy lindos, Paraguay. Tiene muchas reservas, tiene parques nacionales, por ejemplo el Ibicuí, el Parque Nacional Ibicuí, que es el más visitado. Es un tramo muy exótico de toda la región atlántica del Alto Paraná, con una gran cantidad de monos, de capuchinos, pecaríes, coatíes, aves, muchísimas aves. Es un país que cuenta con muchísimas aves. Lo que no hay son mandriles, como dice Milei, ¿eh? No tiene mandriles. No tiene mandriles. Después tiene otro lugar que debe ser muy lindo para ir a visitar, que son las ruinas jesuíticas, que son construidas por misioneros en el siglo XVII. Probablemente uno de los lugares también más visitados de Paraguay es Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿No? Hay cosas muy lindas para visitar allí. Es un país interesante para ver. Bueno, y en el próximo corte, antes de dar algunos datos más, insistió en que el gobierno de Peña, el gobierno actual de Paraguay, le hace a Milei grandes concesiones, ¿no? Pero hay una cosa que me llamó la atención de lo que él contó. Hay muchos argentinos, hay muchos cuader, pero lo digo en términos... hay muchos argentinos haciendo inversiones, no solamente argentinos, haciendo inversiones en propiedades. En general, el precio de la propiedad es mucho más barato que en Argentina, en el caso de los argentinos, pero también le es muy barato al resto del mundo, y van a comprar en un país donde casi no hay presión impositiva, es decir, que vos invertís y los impuestos que tenés que pagar son muy bajos, por lo tanto también le genera ciertos déficits. Esto es una cuestión de 1 más 1, es por eso que en educación y en salud hay poca inversión. Y hablaba, cosa muy interesante, Leo dijo, pero vienen los extranjeros, compran todo lo que quieren tener un estándar de vida muy grande, pero cuando se les pasa algo en la salud, y no sé qué van a hacer. Bueno, yo le cuento a Leo, van a ser hospitales privados, no cabe duda, pero bueno, sigue siendo atractivo. Para atenderse claro, sigue siendo atractivo. Vamos al video número 6, donde nos cuenta esta relación de inversiones. Mira, como te decía, yo no veo muchos cambios en cuanto al comercio. Lo que sí, también te explicaba, hay concesiones que está haciendo Peña a Milei, yo creo que no le hacía a otros gobiernos, caso Hidrovía y Yacyretá. Lo que te puedo hablar es de la cantidad de argentinos y extranjeros que están en Paraguay, digamos. O sea, Paraguay se está vendiendo, y eso se publicó en Infobae, en Clarín, en la BBC, como si fuera un país, un paraíso, digamos, ¿verdad? Hay muchísimos argentinos viviendo en Paraguay, no solamente viniendo a hacer compras porque la diferencia cambiaria. Ahora Argentina está demasiado caro. Yo estuve hace unos días en Corrientes y me di cuenta de lo caro que está Argentina, que lo vienen diciendo todos los que van a la Argentina. Así que por un lado está el turista, pero por otro lado está la gente que viene a invertir a Paraguay, a comprarse departamentos, a vivir acá, porque es un país que tiene un sistema impositivo sumamente liviano, digamos, ¿verdad? O sea, 10% de renta, 10% de IVA, tenemos una presión tributaria del 10% también, es muy bajo en comparación a toda la región.
Bien, ahí estaba comentando eso. Y también, bueno, esto creo que no salió al aire, me parece que fue fuera de micrófono cuando nos comentaba que, a diferencia de lo que era en otras épocas, que la gente solía ir a comprar a Ciudad del Este, ahora mucha gente también va a comprar a Asunción, porque muchas de las cadenas, de los locales que están históricamente instalados en Ciudad del Este, se instalaron también en Asunción, porque vieron que es una ciudad a la que está yendo mucha gente. Y curiosamente también otra de las cosas que nos comentaba, que se escuchan muchos idiomas que antes no se escuchaban. Es cierto, también, es cierto. ¿no? Mucho europeo. Hay mucho europeo que también hacen esas inversiones los muchachos, ¿no? Que ganan guita con criptos. Sí, no sé, pero bueno. Pero fuera de eso y reafirmando esto de la inversión en propiedades, la propiedad está más barata que aquí y la renta está más cara. Por lo tanto, es un gran negocio. Es más negocio que comprar hoy, aunque sea viniendo del extranjero, en la Argentina. Es decir, la propiedad en sí mismo es más barata, pero el alquiler es más caro. ¿Sí? Interesante para hacer esa ecuación. Por eso a lo mejor Quader fue para allá. Yo insisto con eso porque seguramente algún atractivo debía tener. Otra de las cosas que para una pinturita, el Big Mac, que nosotros lo usamos como referencia, está a la mitad de precio. ¿Sí? Como están los servicios. Los servicios están 30 o 40% más baratos que los servicios en la Argentina. ¿Sí? Estamos hablando de agua, gas, electricidad. Antes de ir a la música, al tercer tema, le quiero hacer un aporte a nuestro operador, Carlos Rodríguez, porque fuera del aire habíamos hablado justamente del tereré paraguayo. Pero le voy a subir la apuesta, porque también tienen algo que se llama cocido paraguayo. El cocido sería un equivalente al té, pero fíjate cómo se prepara. La elaboración consiste en colocar en un plato la yerba usada del tereré y azúcar. Sobre esos dos ingredientes se colocan brasas de carbón, aún calientes, ¿no? Hasta conseguir que tanto la hierba como el azúcar se fundan. Una vez derretido todo, se echa en agua hirviendo, se deja un rato y después se cuela, quedando una bebida caliente color negro que podría parecerse, según dicen, visualmente a un café solo. Y también se puede tomar obviamente con leche. Este es el cocido paraguayo. Bueno, mientras lo preparan, hay 3 minutitos para que escuchen un tema musical que es hermosísimo, que seguro que lo conocen. Recuerdo es un clásico, ahí, es un clásico. Pero lo que seguro que no es tan conocida es esta versión. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul del Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. y en la noche hermosa De plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿dónde estás ahora? Desde ahí, que tu suave canto No llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. todo te recuerda, dices de amor, Junto al agua azul del Pacaraí, todo te recuerda, mi amor te llama, Cuyataí, Cuyataí. ¿Te gusta, Larry? Ah,
Yo conocí esta canción, debo admitirlo, por un personaje que no es agradable del todo, que es Julio Iglesias, en los años 70, ¿sí? Que lo cantaba con la parafernalia de él y con esa voz engolada. Esta versión es realmente preciosa. Son 14 músicos en escena en esta canción. Es un grupo rosarino, en realidad, que tomaron, bueno, esta canción que es guaraní. Déjame que le conteste también a Carlos Rodríguez, que Pájaro Campana también es una cuestión de Paraguay, un tema musical de Paraguay, pero es otra cosa. Es decir, no me tire abajo el trabajo de mi compañero acá, que hace una búsqueda profunda de temas musicales para cada país y para cada situación. Es interesante porque, a ver, Paraguay, si lo miramos en términos de política y de poder, es una tierra de transición en este momento. ¿Sí? Tenemos dos corrientes muy marcadas que tienen que ver con la corriente hispana o con la corriente lusitana, que confluyen y tienen como territorio de transferencia a Paraguay. ¿Sí? El imperio lusitano con Brasil, el imperio español con Argentina, Chile, ¿sí? Quedó como tierra de transición en el poder, al que nadie quiere dominar de forma terminante y definitiva. Si quiere comerciar, quiere usarlo. Vos me comentabas algo sobre el dinero que habíamos hablado entre nosotros en un café, sobre el dinero que va a Uruguay, como fondos negros de la Argentina. Bueno, Paraguay está tratando de hacer algo muy parecido con capitales brasileños y capitales argentinos. De alguna manera convertirse en lo que Uruguay, un territorio donde no cambian los precios, no cambia nada, no cambia el poder, es de transición. Hay un status quo social que admite que admite que la pobreza es endémica. Y bueno, por supuesto que quisiésemos que fuese diferente, ¿no? Tiene mucho ámbito rural, con mucha pobreza. Pero esas inversiones no son tanto como hacía Uruguay en su momento. Uruguay recibía, por un lado, argentinos o brasileros que compraban propiedades, pero también había muchísimos que depositaban dinero, así que abrían cuentas así. Acá, más que nada, son las compras de propiedades. Sí, hay una compra, pero también hay depósito de dinero. También hay depósito de dinero. Y recordemos, cuando él nombra a Cartés, que fue el anterior presidente de Paraguay, que tenía una excelente relación con Mauricio Macri. Mauricio Macri fue con una valijita, no sabemos qué llevaba. No se despegaba de esa valija y tenía, se le atribuía a Cartés cierto liderazgo en un ámbito bastante negro del trasiego económico de la zona, ¿no? Larry, nos queda un bloque. A ver si te parece lo presentamos, ¿no? Presentemos este video. Bueno, este video habla de la paradoja que nos está ocurriendo a nosotros también. Cuando nosotros hablamos de la energía nuestra, de vaca muerta, y le ponemos precio internacional, hace que, por ejemplo, el litro de nafta en Argentina cueste más de $1, casi $2, $1.50, cuando en Estados Unidos un galón cuesta eso, teniendo yacimientos propios y producción propia, que en algún momento puede llegar al autoabastecimiento, si no llegó ya. Con el gas pasa lo mismo. Ahora, fíjense en este video lo que pasa con la energía de Paraguay. Vamos al video número 7. Sí, pero es un mal negocio porque somos puramente rentistas. O sea, ahora estamos cobrándole a Argentina y a Brasil una diferencia ínfima, digamos, porque se lleva nuestra energía. Ustedes tienen que recordar que Itaipú es la generadora de energía más grande del mundo. O sea, Tres Gargantas es la más potente que está en China, pero sigue siendo Itaipú la que genera más energía. Brasil se llevaba el 95% de la energía, Argentina se llevaba el 95% de Yacyretá, y Argentina y Brasil se desarrollaron industrialmente. Todo el polo, digamos, de lo que es Paraná de Brasil, estado de Paraná, el estado de San Pablo, se desarrolló con la energía de Itaipú, y Paraguay no desarrolló industria. Lo que hizo fue cobrar solamente un dinero que se va a acabar. Hay algunos avisos, digamos, de los expertos que nos están asustando. Dicen que puede ser que en el 2030 ya Paraguay tenga que retirar toda la energía que le pertenece, el 50%, tanto de Itaipú como de Yacyretá, y no nos va a alcanzar ni siquiera para nosotros.
O sea, que Paraguay termine comprando energía sería una locura. De hecho, ahora ya están fomentando el uso de paneles solares, se está inaugurando el primer proyecto privado en el Chaco paraguayo de los menonitas, porque ellos necesitan mucha energía, tienen una industria muy grande láctea, por ejemplo, y entonces necesitan energía y no da solamente, porque el problema es la distribución, cómo llega desde Itaipú hasta el Chaco, estamos hablando de 1000 kilómetros. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema relacionado a cómo Paraguay va a tener que empezar a generar nueva energía. O sea, venderla a una inteligencia artificial, como te conté antes, hipotecar nuestra energía o seguir cobrando a Argentina y Brasil unas monedas solamente, a Paraguay no les sirve. O sea, es una real paradoja de nuestros pueblos de América del Sur, ¿no? Vender los recursos naturales por 2 mangos y quedarse sin ellos para poder desarrollarse, ¿no? Es una contradicción enorme a la lógica más elemental. Bueno. Vos hablabas de eso antes y yo recordaba, digo, bueno, no encontramos dirigentes patriotas. Patriotas es la expresión más amplia de la palabra, más sencilla. Pero, Larry, ¿hay alguna lógica para que Argentina le compre soja a Paraguay? Argentina le compra soja a Paraguay, ¿te das cuenta? Vas por cualquier ruta de nuestro país y le encontrás, pero hasta en las banquinas, la soja plantada. Y toda, la gran mayoría, gran mayoría, se exporta. Pero a la vez le compramos. Sí. Ellos no le importan. Bueno, con el gas natural pasa lo mismo. Tenemos gas y compramos gas natural. Porque viene por la misma cuestión, la falta de infraestructura. La falta de infraestructura hace que tengamos que importar gas para el sur porque no llegan nuestros propios caños, ¿no? Es decir, ahora están licitando digo, 90% de la energía la venden. 90% de las 2 centrales hidroeléctricas la venden. Ellos consumen el 10% y es probable que se queden sin energía. Nos quedan muy poquitos segundos, pero vale la pena comentar algo enlazado de alguna manera con todo esto. Augusto Rúa Bastos lo definió en algún momento, dijo que es Paraguay la isla rodeada de tierra. La definió así, la isla rodeada de tierra, y de alguna manera lo que planteaba era que aunque como Bolivia no tiene salida al océano del mismo modo, igual posee una de las flotas de barcazas fluviales más grandes del mundo, ¿no? Con las que nos debe entregar seguramente la soja que nosotros le compramos porque, no sé, necesitaremos soja en algún lugar. No sé. Y usan los ríos Paraguay y Paraná justamente como autopistas, ¿no? Para autopistas flotantes, por supuesto, para sacar la mercadería al Atlántico. Bueno, un agradecimiento a Leo Rubín, que se prestó a la entrevista con mucha onda, con muy buena onda, con mucha buena predisposición. Estuvimos charlando fuera también de la grabación, seguimos charlando. Bueno, tipo que tiene una actividad política muy intensa y periodística muy intensa. Y extendemos el agradecimiento a Alejandro Barredo en el control de video, a Carlos Rodríguez en el control de audio, en la operación técnica. Perdón, no solamente en el audio y la operación técnica, sino en el testeo de la música. En la auditoría. Y ahora en la auditoría de la música y ahora la auditoría de la comida. Bien, gastronómica. También sí. ahí. Bueno, y a Radio Con Vos, que nos recibe cada semana, cada sábado a las 20 horas. Larry Levy, nos reencontramos. Dentro de 7 días. Bien, ahí estaremos de vuelta con Mundo en Clave. Gracias por estar ahí. Chao. Hasta acá, una pieza más del rompecabezas global. El próximo sábado a las 20 seguimos leyendo El Mundo en Clave en Radio Con Vos.